Número 2, estructura organizacional. Pues bueno, aquí vamos a ver varios detalles, como lo primero que sería los criterios para la clasificación de las empresas. Recuerden que esos criterios, evidentemente, pues dependiendo del autor o donde sacamos la información, pues se van a clasificar las empresas de una u otra forma. En este caso, pues tratamos de abarcar pues la mayoría, ¿sí? Dirán ustedes, bueno, según su sector de actividad, pues bueno, esto ya lo podríamos haber clasificado según su sector primario, secundario, terciario, que en sí pues es lo más básico, ¿no? Esto lo vimos inclusive hasta en la primaria de esta división. ¿Cuáles son las del sector primario? Pues aquellas que extraen los recursos de la naturaleza para poder trabajar. Sector secundario, pues los que transforman esos recursos. Sector terciario, pues comercializan pues productos y servicios, ¿no? Y también pues bueno, cuando pues también hay una clasificación según su actuación, o sea, según donde ellos estén inmiscuidos, por así decirlo, para hacer sus ventas, ya sea locales, regionales, nacionales, multinacionales o nacionales, pues lo mismo, ¿no? Internacionales más bien, multinacionales, internacionales, pues también puede ser la clasificación de esas empresas, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos dos tipos de clasificaciones según su actividad y según su ámbito de actuación. Vamos continuando con estas clasificaciones. Tenemos según su tamaño o dimensión. Ahora sí que con respecto al número de trabajadores, decimos que puede ser una empresa que va de 1 a 10 trabajadores, una empresa grande que va de bueno, una empresa pequeña de 10 a 50 trabajadores, mediana de 50 a 250 y grande, pues mayor, más de 250 trabajadores, ¿sí? Y pues también, pues un punto importante a sobresalir, que aquí lo indica, dice, puede haber empresas con pocos trabajadores e intensivas en capital que tengan un elevado volumen de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tiene que tener muchos trabajadores para generar muchas utilidades. Ahora sí que más bien depende de a lo que se dedique la empresa, ¿sí? Según la titularidad de su capital, también hay una clasificación según su titularidad de su capital, que pueden ser privadas, públicas o mixtas, ¿sí? De hecho, pues privadas pues son totalmente controladas por particulares, públicas administradas por gobierno federal o municipal o estatal, mixtas, pues hay una relación tanto gobierno con una empresa privada. De hecho, si se fijan, pues que podría ser una de este tipo. Pues se fijan, Pemex cuando ya ahora que ya no está, ¿cómo se llama? Que ahora ya pueden obtener recursos o hacer transacciones en relación con empresarios, pues ya se volvió una empresa mixta, tanto pública como privada. Y tenemos según su forma jurídica. Ahora sí, aquí vamos a ver lo de las formas jurídicas, ¿sí? Aquí vamos a identificar lo que son empresario individual o sociedad, sociedad personalista capitalista, capital o de economía social, sociedades abiertas o cerradas. Y pues bueno, según su empresario individual, ¿qué va a ser? Un empresario individual o sociedad, o bueno, o que es una sociedad, bueno, la empresa individual es una persona física que aporta capital, dirige la empresa y asume el riesgo, ¿sí? Empresas societarias o sociedades mercantiles y son aquellas varias personas que se unen capital o trabajo o ambos para desarrollar una actividad empresarial, ¿sí? Y consecuencias, sociedad tiene personalidad jurídica. ¿A qué se refiere con personalidad jurídica? Pues se conoce como, o bueno, la sociedad lo reconoce como un equipo de trabajo, pues sí, una sociedad, ¿no? Y procedimiento de constitución, aquí tenemos algo de la tarea que van a investigar, es parte, ahora sí que aquí está muy a grosso modo, muy amplio, pero pues ustedes lo van a encontrar más específico, que es la actividad de investigación, ¿no? De qué es lo que hay que hacer para darse de alta en Hacienda, ¿no? Como sociedad.
Aquí pues dice constituirse ante notario, inscribirse al registro mercantil y pues faltan varios detallillos ahí que son más eh, minuciosos, pero pues ustedes los pueden investigar. O bueno, los tienen que investigar en esa actividad. Y aquí tenemos, según sociedades personalistas, capitalistas, de economía social. Las personalistas pues son aquellas que constituidas por socios que aportan trabajo y capital. Recuerden, va a haber sociedades en las cuales el dueño, por así decirlo, o el inversionista mayoritario, pues aporta tan solo su capital y ya, o en ese caso trabaja y aporta capital. Pero bueno, las capitalistas y se constituye por socios que aportan tan solo capital, ¿sí? Y la economía social, empresas que tienen fines sociales. Participación, dice, crear empleo, mayor participación de socios, fomento de desarrollo económico, social, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Aquí muy importante, porque dependiendo de cómo estén constituidas, pues van a tener ciertas responsabilidades, ¿no? O ciertas actividades que realizar. En este caso, las sociedades personalistas, pues tienen, ahora sí que son solidarios ante acreedores con patrimonio personal. ¿Qué quiere decir esto? Que en dado que se endeude la empresa, pues estas personas, esta sociedad, este conjunto de personas que forman esta sociedad, pues tienen que cubrir esos gastos, esos deudas con los recursos de la empresa. Y en cuestión de que aportan capital, dice responsabilidad limitada de capital aportado. En denominación no tiene que aparecer nombres de los socios en los capitalistas. Y muchas veces, pues sí, no aparecen los nombres de los socios en algunas de ellas. Pero pues, evidentemente, en lo que es en sí la sociedad, pues sí deben de aparecer. Y aquí tenemos las sociedades abiertas o cerradas. Pues las abiertas son las que no restringen la entrada a nuevos socios, y las cerradas pues sí lo hacen. Empresario individual puede tener varias formas jurídicas según las sociedades, ya sea personalista, sociedad colectiva, sociedad comunitaria, SC, SCCOM, capitalista, sociedad limitada, SL, sociedad anónima, SA, de economía social, cooperativa, COP, o sociedad laboral, SLAB. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a ver todo ese tipo de sociedades. Aquí tenemos el empresario individual, dice persona física que ejerce de forma habitual y por cuenta propia una actividad comercial, industrial o profesional, y su responsabilidad es ilimitada. O sea, puede hacer pues muchas cosas, ¿no? Características: personas mayores de edad, y pues bueno, pues sí puede haber una persona que sea menor de edad, pero eso sí, pues va a tener un representante legal o una persona que administre sus bienes, ¿no? No capital mínimo, o sea, no hay un capital mínimo, puede ser lo que sea. Responsabilidad ilimitada, pues puede, ahora sí que, hacer uso de todos sus recursos. Gestión y representación legal, razón social, nombre del titular, tributo a través del impuesto sobre la renta, ISR, no obligatorio a la inscripción del registro mercantil, aconsejable. Bueno, evidentemente, pues se supone que ya en la actualidad, pues todos deben de registrarse ante Hacienda, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es esto? Pues ahora sí que hay que pagar los impuestos que se tienen por parte del gobierno, ¿no? Ventajas: dice plena autonomía para dirigir la empresa, a repartir beneficios, sencillez constitución, no capital mínimo. Inconvenientes: elevado riesgo para el empresario. Pues ahora sí que recuerden que esta persona es la que va ¿cómo se llama?, a cubrir los gastos de la empresa con su recurso. Dirán ustedes, bueno, pero la empresa puede generar también utilidades, ¿no? Claro, eso también es cierto. Entonces, pues, pero en dado caso que se endeude o algo, la empresa, pues ahora sí que la persona se endeuda y tiene que pagar con los recursos de él, ¿no? Dificultades para su financiación, pues porque depende del patrimonio personal. Y forma jurídica muy pequeña, muy frecuente en pequeños negocios.
Y tenemos las sociedades personalistas. Dice empresas de trabajo muy cualificado, sociedad colectiva SC, sociedad mercantil cuyos socios aportan capital y trabajo y responden de forma personal, ilimitada y solidaria de las deudas de la sociedad. Y pues aquí tenemos sus características. Primero que nada, no hay mínimo de socios de sus, ¿cómo se llama? Bueno, el número mínimo de socios son 2, de ahí en adelante. No hay capital social mínimo. Condiciones de los socios es intransferible, sin consentimientos de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero decir, no, pues voy a vender mi parte de la empresa, pues evidentemente no lo puedo hacer si no hay un común acuerdo de todos los socios. Sí, sí lo puedes vender al que tú quieras ahorita, entonces ya lo puedo vender. ¿Sí? Participación en el beneficio en función de trabajo y capital, responsabilidad solidaria, gestión correspondiente a todos los socios. Ahora sí que todo lo que es la administración de los recursos y el pago de los recursos, pues también tiene que ver con todos los socios, ¿no? Y el nombre, pues sería el nombre de los socios más el nombre de la compañía más SC, ¿sí? Y la sociedad colectiva irregular, dice que existen socios industriales, características de los socios industriales, solo aporta trabajo, no participa en gestión y no responsabilidad ante las deudas. Ok, la sociedad comunitaria simple, dice definición mercantil, en la que viven dos tipos de socios colectivos y socios comunitarios. Los colectivos, pues igual que en la sociedad colectiva, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Los comunitarios, dicen, aportan solo capital, no intervienen en la gestión, responsabilidad limitada, participan en los beneficios según su aportación económica. Características, número mínimo de socios es 2, no capital social mínimo, y nombre de para el nombre de la denominación de la empresa, será el nombre de los socios, más el nombre de la compañía, más sociedad en comandita. Y pues bueno, también tenemos la definición de la sociedad de responsabilidad limitada. Dice sociedad mercantil cuyo capital está dividido en partes iguales llamadas participaciones y los socios tienen responsabilidad limitada. Recuerden que puede haber en la empresa, o bueno, en estas sociedades, puede haber títulos o, como en este caso, participaciones o acciones, ¿no? Entonces, pues sí difieren en cierta forma. Es casi lo mismo, pero sí difieren. ¿A qué me refiero? A que, pues las acciones me parece que según la empresa las pueden poner a la venta. Las participaciones, pues no pueden ser títulos, no son transferibles, no son, pues ahora sí que transferibles a menos de que todos los socios estén de acuerdo y pueda ser inclusive que, ¿cómo se llama? Que pueda ser limitado este tipo de transacciones de vender o de comprar ese tipo de acciones o participaciones. Número mínimo de socios, en este caso, pues es uno, o sea, serían dos personas. Capital social mínimo, totalmente desembolsado en el momento de la Constitución. Las participaciones no pueden ser títulos ni llamarse acciones. Responsabilidad limitada, aportaciones de los socios deben de ser dinero, bienes o derechos. Denominación, nombre de la empresa, más SRL o SL. ¿Sí? Y pues aquí tenemos órganos de gobierno. Bueno, Junta General, cuando se reúnan los socios, pues en una Junta General, pues eso es lo que se llama una Junta General, reunión de todos los socios. Funciones, controlar la gestión, aprobar cuentas anuales, distribución de beneficios, nombrar administradores, reformar los estatutos, disolver la empresa. Aquí muy importante, reformar los estatutos los estatutos son aquellos reglas o leyes, si lo quieren ver así de esa forma, que van a dirigir o en los que van a estar impuestos lo que sería lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer en la sociedad,
¿sí? En la sociedad en la que están inmiscuidos o son parte, ¿no? De la que son socios. Los administradores, pues socios o no socios, encargados de la gestión de la empresa, ejecutan decisiones de la Junta General. Evidentemente, en estas juntas generales, pues se establece quién va a ser el que dirige la empresa, como gerente general, por así decirlo. Y puede ser un socio o no socio. Y aquí tenemos derechos de los socios, participación de reparto de beneficios, adquisición preferente de participaciones, votar en la Junta General, según sus aportaciones, según su tamaño, estar informado acerca de las actuaciones del administrador, ventaja, responsabilidad limitada, inconveniente, restricción a la transmisión de las participaciones, solo se puede transmitir las participaciones a familiares directos o socios y con el consentimiento de la Junta. Restricciones a la ampliación de capital, dificultades para crecer. Pues ahora sí que esto está pensado para pequeñas empresas, familiares, pequeñas. Y la sociedad anónima dice sociedad mercantil cuyo capital está dividido en partes y más acciones y tiene responsabilidad es limitada. Aportaciones al capital del socio es dinero, bienes, derechos. Número de acciones que le corresponden al socio depende de la aportación. Recuerden que una acción, por así decirlo, va a tener un cierto costo y pues dependiendo de lo que han desembolsado, pues van a tener esa cantidad de acciones, ¿sí? Y también pues referente a las acciones que ellos tienen, pues van a tener, si se genera una utilidad, un porcentaje de su utilidad. Capital mínimo, en el momento, bueno, hay que desembolsarlo al momento de la constitución y desembolsar al menos el 25%. Número de socios es mínimo, o sea, podría ser 2, responsabilidad limitada y razón social, nombre más SA. Y aquí tenemos, pues vamos a ver juntas generales de accionistas, pues es cuando se van a juntar todos los accionistas para aprobar estatutos, elegir administradores, aprobar cuentas, aprobar los acuerdos, tipos, junta general ordinaria, junta general extraordinaria y junta universal. Evidentemente puede haber acciones en las cuales literal pues sí genera una utilidad para la persona que las tiene, pero pues no tiene una participación en estas juntas, entonces pues hay que definir en claro cuando haya ese tipo de acciones, ¿sí? Y pues bueno, el Consejo de Administradores dice persona o grupo de personas que gestionan la empresa, representación de la sociedad. De hecho, el hecho de tener algún administrador, pues evidentemente es para eso, para que se represente a la empresa en la sociedad, ¿no? O sea, pues ahora sí que sea el que lleve la batuta de la empresa y la gestión. Acciones, parte igual del capital social de la empresa, su poseedor tiene la condición de socio accionista. Y hay tipos de acciones, ¿no? Ya sean nominativas para un nombre en específico, al portador, o sea, al que la aporta es el dueño de esa empresa, títulos que acreditan la tenencia y ya sea anotaciones en cuenta, que pues es un apunte informático. Aquí no hay nada en papel, pero acredita la tenencia, ¿no? Derechos que confieran a los socios, participación en el respaldo de bienes, participación en la liquidación en caso de disolución, preferencia de adquisición de nuevas acciones, votar en junta general, estar informado de la actuación de los administradores. Y las acciones se pueden transmitir, vender libremente, transmitir condición de socio y sus derechos. Aquí pues las acciones se pueden, como viene ahí, transmitir libremente sin ningún problema. Entonces pues no hay ningún candado en ese aspecto. Ventajas, responsabilidad limitada, facilidad de accionistas para recuperar inversión, facilidad de obtener ahorro de pequeños inversores, posibilidad de contratar directivos profesionales, inconvenientes, falta de coincidencia entre objetivos y accionistas directivos, falta de información de accionistas minoritarios. Recuerden que muchas veces estas acciones se lanzan a la venta para que la empresa pueda adquirir o pueda, pues sí, algo que tal vez ellos no quieran realizar algún proyecto y tal vez con los recursos que ellos tienen, pues no lo pueden realizar. Entonces, lanzan acciones a manera tal de que realicen esas mejoras
o esos nuevos proyectos y pues puedan ahora sí que generar más utilidad y pues sí, a sus accionistas darle su parte. Sociedad cooperativa dice sociedades constituidas por personas que tienen intereses o necesidades comunes y que se asocian para realizar una actividad empresarial dirigida a satisfacerla. Aquí las cooperativas, evidentemente se usa mucho, digamos, cuando tal vez, no sé, si en los agricultores, tal vez un ejemplo, ¿no? Si solos, tal vez no pueden adquirir algo, tal vez lo pueden hacer en conjunto, en sociedad, ¿no? Tal vez la compra de maquinaria o algo así, pudiese ser. O pues lo pueden hacer en conjunto. Evidentemente dirán ustedes, bueno, pues es de todos, ¿no? Pues sí, efectivamente, sería de todos y pues ya sería cuestión ¿cómo se llama? Este, de sorteársela o de repartírsela esa maquinaria. Evidentemente, pues bueno, esta está pensada para que si una persona no lo puede hacer solo, eso que quiere hacer o eso a lo que quiere acceder, pues lo puede hacer en conjunto, ¿sí? Y pues dice características: principio democrático, una persona, un voto, socios aportan capital de trabajo, responsabilidad limitada, capital mínimo fijado en los estatutos, capital dividido en aportaciones nominativas, sin ánimo de lucro, y denominación, nombres más, sociedad cooperativa, o SCOP. Y tenemos varios tipos de cooperativas, según su grado de asociación. Dice, primer grado, mínimo de 3 a 5 personas. De segundo grado, mínimo 2 cooperativas de primer grado. O sea, aquí a lo que voy. Pues bueno, de primer grado serían socios nada más. Y de segundo grado, pues cuando tengamos varias cooperativas, ¿no? Segundo interés, que uno de los socios de trabajo asociado. Ahora sí que serían en que tengan relaciones referente al trabajo que ellos realizan. De venta, puede ser una sociedad para vender algún producto. De consumo, que puedan acceder, como les decía, el ejemplo de comprar tal vez maquinaria o algo así, para uso de la sociedad, eso pudiese ser, ¿no? Y sociedad cooperativa, dice asamblea, reunión de todos los socios, examina gestión social, aprueba cuentas, consejo del rector, dice funciones, gestión, representación social, inversores, vigila y controla cuentas anuales. Y pues tenemos las ventajas, beneficios fiscales, mayor motivación de trabajadores al gestionar esta sociedad, objetivo prioritario, la defensa del empleo, inconvenientes, socios no dispuestos a realizar inversiones a largo plazo que excedan el tiempo que prevén permanecer en la empresa. Evidentemente, estas sociedades cooperativas pues, es para apoyo de pequeños, puede ser de pequeños empresas que quieren acceder a otras cosas, ¿no? A otros bienes. Las sociedades laborales, dice, en las que la mayoría de los capitales, más del 51%, pertenece a los trabajadores con contrato indefinido. Y origen en crisis en los que los trabajadores se hacen cargo para salvar el empleo. Aquí, pues bueno, las sociedades laborales pueden ser de dos tipos, anónimas o limitada. Y pues sí, aquí si se fijan, se unen los trabajadores para comprar acciones y darle solvencia a la empresa. Ellos son los que dirigen y dirán ustedes, bueno, ellos aportan, pues sí, dinero y trabajo, ¿sí? La calificación la acredita el administrador, clases de socios o participaciones laborales generales. Ningún socio puede poseer una participación superior a un tercio de la capital. Horas de trabajadores indefinidos, no socios, 15% de horas socios. Fondo especial de reserva, beneficios fiscales, créditos subvencionados, bueno, y pues aquí tendríamos ya el fin. De hecho, este último punto de sociedades laborales, pues muchas veces se da cuando empresas van a cerrar y ellos trabajan ahí. Y lo que hacen es que muchas veces se declaran en quiebra, ¿no? Estas empresas. Y lo que hacen para salvar su trabajo, pues es de que muchas veces esas liquidaciones que les van a dar a las personas, pues ahora sí que se les paga con lo que son herramientas y maquinaria que tiene la empresa, ¿sí? Con eso se les liquida.
Y a estas personas que se les sale liquidado con eso, con esa maquinaria o recursos de la empresa, pues se unen para formar estas sociedades laborales y poder seguir trabajando en eso mismo que la empresa pues anteriormente trabajaba, ¿no? Ahora sí con nuevo nombre, con nuevos socios, que serían laborales, y pueden pues ahora sí que proteger su empleo y obtener esas ganancias, ¿no? Bueno, estas son todas lo que serían las diferentes sociedades jurídicas y clasificaciones de las empresas, como vimos al principio de esta